Bien, Humberto, efectivamente a eso vamos a enfocarnos en este momento, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de sedes diplomáticas justamente entre Estados Unidos y Cuba, algo que 54 años atrás hubiera sido impensado, o por lo menos tuvo que transitar un tiempo interesante para que eso sucediera. Estamos con el analista político Álvaro Padrón, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana. Antes de salir al aire, mientras estábamos en la tanda, me decías, esto es un hito histórico, es el último mojón que marca finalmente el cierre de la Guerra Fría, y lo vamos a ver y lo vamos a valorar con el paso de los años, obviamente. Es verdad, porque en realidad los hechos históricos son difíciles de ver en su real dimensión cuando uno está conviviendo con ellos, ¿no? Hace unos años, cuando cae el muro de Berlín, veíamos en televisión eso y costaba imaginarse que se estaba acabando una época. Yo diría que, como conversábamos, esto es el cierre de una etapa, quizá debe ser de las últimas señas de la Guerra Fría, y 54 años de rompimiento de las relaciones, la reapertura de las embajadas, símbolos como la de usar la misma bandera. Los cubanos guardaron la bandera que habían bajado hace 54 años de esa embajada y la vuelven a colocar. Son todo parte de, repito, de un hecho histórico, porque es el final de una época, cambió mucho el mundo y ahora vamos a ver que en realidad lo que en ese momento hacía tan importante a Cuba ya no lo es. Y recordemos que hace 54 años lo que ocurría era que Cuba se transformaba en un elemento clave de esa Guerra Fría que tenía a la Unión Soviética y a Estados Unidos como los principales actores, entre otras cosas porque con el intento de Estados Unidos a través de exiliados cubanos de invadir la bahía de Cochinos, con el gobierno de Kennedy, sí, se produce el primer episodio de agresión. Luego de eso, digamos, Fidel Castro logra controlar esa invasión. Luego de eso, el año siguiente, se recuerda una cosa que se llama la crisis de los misiles, que ahí es donde nos damos cuenta del papel que cumplió Cuba en esa época. La guerra de los misiles fue el episodio más cercano a una guerra nuclear que conoció la humanidad. Estuvimos a horas de una guerra nuclear, porque en ese momento la Unión Soviética instala una base militar en Cuba, intentando acercarse a Estados Unidos, lo que Estados Unidos ya había logrado con la Unión Soviética porque tenía una base en Turquía y en Alemania Occidental. Y Cuba, al mismo tiempo, con eso se protegía de lo que acababa de hacer un intento de invasión, en el caso de Estados Unidos, en lo de la bahía de Cochinos. Entonces, ese escenario es el que produce la mayor tensión en la Guerra Fría, que termina en una negociación muy larga entre Nikita Khrushchev y Kennedy, que fueron los dos negociadores, en donde finalmente se retiran los misiles de Cuba, sin consultar a Cuba, lo cual enfría muchísimo las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética. Eso quedó por mucho tiempo, incluso con declaraciones muy duras del Che Guevara. Digo todo esto para entender que en un momento esta cuestión fue central y que Cuba era una pieza clave, que después la fue dejando de ser en la medida de que, tanto para la Unión Soviética como para Estados Unidos, ya no era un peligro, ni para la Unión Soviética una ventaja, ni para Estados Unidos un peligro. Fíjense qué notable, ¿no? En ese momento los grandes jugadores, Nikita Khrushchev y Kennedy, Fidel y Che Guevara relegados, y la historia los pone a Kennedy, bueno, lo matan un año después, Nikita Khrushchev es destituido 2 años después, Fidel Castro hasta el día de hoy, vivito y coleando. Claro. Y todo esto explica por qué en un momento fue tan central una isla. Claro, pero además, Álvaro, hasta posiciones políticas o geopolíticas que fueron tomadas por los partidos políticos y por las posiciones ideológicas a lo largo de Latinoamérica, para o misturar o confrontar posiciones. Claro, porque se transformó en la alternativa al capitalismo, que de hecho hoy lo sigue siendo. A 140 kilómetros, que esa es la distancia entre la isla de Cuba y Miami, para Estados Unidos siempre fue una referencia a esa presencia político, económico, militar. Dejó de ser lo militar cuando esta opción la toma la Unión Soviética. Yo diría que luego Cuba se transforma en una referencia más para América Latina que para el resto del mundo, claro, en la lógica de la Guerra Fría. Y hasta el día de hoy fue reivindicada por América Latina como una injusticia, digamos, en términos de lo que es el bloqueo económico. Quizás ya no tanto como un modelo político, ni que hablar tampoco como un modelo económico, pero sí como una de esas heridas que quedaron de la Guerra Fría en América Latina y una reivindicación del conjunto de América Latina. Estados Unidos ha quedado siempre aislado en estas discusiones con el resto de América Latina. ¿Cómo repercute esto, este acuerdo, este gesto, este símbolo de la
recompostura de las relaciones diplomáticas hacia la interna de Estados Unidos? Porque yo ya leía declaraciones de los republicanos que a Barack Obama se la quieren cobrar y que va a ser un tema de campaña seguro instalado, ¿no? Sí, campaña electoral hace que todo pase por ese filtro, pero yo agregaría que justamente en este contexto que hablábamos, ya Cuba se acabó la Guerra Fría, no es ni un riesgo militar, ni un riesgo económico, puede ser un cierto riesgo político, no nos olvidemos que es un contrapunto desde el punto de vista de la sociedad. 80% de los norteamericanos no llegan a tener la calidad de la salud que tienen los cubanos. Sí, claro. 70% de los norteamericanos no tienen la calidad de la educación. Ahora, nadie en Estados Unidos se quisiera ir a vivir a Cuba en términos de lo que es el sistema. Entonces, hay un contrapunto y eso también genera polémicas en la política norteamericana. ¿Cuál es la ventaja de este acuerdo? Claramente para Estados Unidos es sacarse de una vez por todas ese peso que lo aislaba del resto de América Latina. Estados Unidos está intentando recuperar la relación política, económica con América Latina y Cuba siempre era un tema que le pesaba. Entonces, eso es la ventaja. La desventaja es que se le transforma en un debate político interno. No nos olvidemos que viven 1.800.000 cubanos en Estados Unidos que tienen muchísima influencia política y económica y que van a cobrársela al Partido Demócrata. Entonces, por el lado cubano, yo diría... Claro, eso te quería preguntar, ¿y para Cuba qué? Porque bueno, de repente aquel discurso arraigado con el paso de los años, de repente ahora queda de lado. Sí, es bueno ese punto, porque en realidad tiene la ventaja, por primera vez, de no sufrir más el bloqueo económico, pero ahora pone a Cuba, digamos, solo frente a su realidad. No va a poder decir que el problema es el imperialismo, que el problema es el bloqueo. O sea, Cuba está embarcada en un profundo cambio económico, quizá menos desde el punto de vista de cambio político, pero ahora va a tener que demostrar su capacidad de desarrollarse sin tener el peso de lo que era el bloqueo económico y sin tener también el argumento de ese bloqueo económico. Entonces, yo diría que para los dos países viene un escenario de interrogantes. Por supuesto positivo, en el sentido de que se saca del medio una cuestión absolutamente inexplicable a esta altura, que era ese bloqueo y esa confrontación política, pero ahora la vida va a poner sobre la mesa la realidad y yo creo que es mucho más demandante para Cuba esto, porque para Estados Unidos no le mueve la aguja, salvo en esta cuestión más interna de debate político, mientras que para Cuba sí es muy pesada ahora la discusión de cuál va a ser su modelo económico. Y ahí mira mucho para Uruguay. Hay que saberlo. ¿Por qué decís eso? Y como mínimo yo registro unos 40 personas que han viajado en los últimos años para transmitir experiencias del modelo uruguayo hacia Cuba. Cuba siente en Uruguay muchísima confianza, confianza política, confianza en el tamaño de país, en la experiencia de desarrollo económico, productivo, social. Y yo diría que si Cuba mira hacia alguna parte de América Latina como ejemplo, está mirando hacia Uruguay. Lo ha hecho con muchos temas de negociación internacional, de inversiones, de relaciones laborales, de cambio del sistema económico. Y yo no creo, Venezuela, por ejemplo, te lo pregunto por un tema de afinidad. No Venezuela, no a Nicaragua, no a Argentina, no Brasil, miran a Uruguay. Y eso significa, tiene mucho que ver con el tamaño, tiene mucho que ver con afinidades históricas, tiene mucho que ver con la solidaridad de Uruguay y tiene que ver al final con la idea de poder demostrar que son capaces de desarrollar un modelo ahora post-bloqueo económico. Bien, ¿podemos subrayar que el de ayer fue un día histórico? Es un día histórico y creo que es una muy buena noticia para América Latina. Yo diría que con esto se termina una etapa y empieza otra y hay que ver cómo la vivimos. Bien, y políticamente, ¿cómo se procesará? Obviamente, ahondando un poquito en el tema de Estados Unidos, hacia la interna, viendo un poco el posicionamiento que se puede tomar a partir de todo esto. Obviamente hay la Florida es un estado que tiene una cantidad de exiliados cubanos, donde hay un peso político fuerte. Ya veíamos algunas imágenes de reproches, de situaciones donde tal vez hasta se genera alguna situación de tensión allí, ¿no? A partir de esta apertura. Y sí, yo creo que se va a ver de todo. Entre otras cosas, mucho conflicto económico también, porque hay mucho poder económico de parte de los cubanos en Miami y en la Florida. Todo eso va a empezar también a interactuar con Cuba. Ahora se abren las compuertas, entonces va a haber... turismo, negocios... Todo, de todo. Eso va a generar, obviamente, una oportunidad para Cuba, pero también muchos riesgos. Y para el lado norteamericano yo diría que el factor de la inmigración y de los latinos es un factor determinante de las elecciones. No nos olvidemos que en la última elección hubo que esperar los escrutinios de la Florida para saber el resultado y en esto va a ser un golpe para los demócratas que van a intentar recuperar
esa posible pérdida de votos, que casi siempre fueron republicanos, ¿no?, de los cubanos exiliados, van a intentar recuperarlo con la ventaja de poder hablar, sobre todo en una parte de la sociedad civil norteamericana, que era muy crítica con el bloqueo. Y esto también le da a Obama... Claro, por eso te quiero preguntar, ¿podría llegar a ser determinante este tema a nivel electoral en Estados Unidos? Yo creo que determinante no. O, por ejemplo, no sé, el ciudadano que está cambiando en Nueva York no piensa, ni le interesa demasiado lo que ha sucedido entre Estados Unidos y Cuba. De repente nosotros lo vemos con otros ojos, desde la América Latina. Sin duda, sin duda. Pero son elecciones muy parejas, en donde al final eso también influye, ¿no? Y yo diría que no dejan nada de lado a la hora de intentar tener capacidad de a ese público también ofrecerle algo. En este caso, México se lleva todo, los exiliados mexicanos y los mexicanos que viven en Estados Unidos son casi 10 veces más que los cubanos y tienen, por lo tanto, en términos de cantidad y de peso electoral, pero digamos, es un tema, fijemos si no lo que está pasando con el candidato Donald Trump, ¿no? Sí. Está haciendo de este tema, y con una actitud muy agresiva, un tema de campaña. Y hoy se demuestra que está primero en la interna republicana. En la interna republicana. Con una posición tan antimigratoria. Entonces, yo diría que en Estados Unidos esto está mutando. Este es un triunfo de Obama. Ahora le queda Guantánamo, no nos olvidemos. Claro, eso te iba a preguntar, porque una en las negociaciones, una de las cosas que pidió Cuba justamente fue el cierre de Guantánamo. Sí, sí, y el cierre y la recuperación, porque es su territorio. Claro, seguro, seguro. Entonces, esto está lejísimo de ser posible. Yo creo que apenas inicia el restablecimiento de las relaciones, yo creo que ahora va a dejar de ser noticia y los temas posteriores se van a ver con muy bajo perfil. Pero el cierre de la cárcel, que tenemos algo que ver, porque aquí Uruguay actuó como parte del esquema para ayudar a ese proceso, es otra promesa electoral de Obama, que ya la había hecho en el periodo anterior y no la había podido cumplir. Entonces, en la agenda de Obama hay coherencia con respecto a estos temas, aun cuando vaya a tener un costo político. Y en el caso de Cuba, claramente es un triunfo, incluso porque los protagonistas aún viven, y eso es impresionante. Claro. Vamos a tener oportunidad de charlar en el mediano plazo seguramente. Te agradecemos mucho que hayas venido esta mañana y vamos a seguir mirando y observando las noticias que nos lleguen a diario con esa mirada entre líneas de lo que decías vos, de la perspectiva histórica de esto, ¿no? Claro que sí, gracias, Daniel. Muchas gracias, A ti. Sigue Humberto por allí.